Hola friend, pues sigamos platicando sobre CSS. En este video voy a hablar de las unidades de medida en CSS. Las unidades de medida en CSS nos ayudan a dimensionar los elementos en nuestra página web, como los márgenes, relleno, altura y ancho. Existen dos tipos de unidades, las absolutas y las relativas. Las unidades absolutas no cambian, son fijas y no dependen del tamaño principal del navegador ni son relativas a nada. Tenemos por ejemplo px, que son los píxeles, centímetros, milímetros, pulgadas, etc. La unidad absoluta más común que se utiliza en formato digital para el desarrollo web es px. Las demás las puedes encontrar en ejemplos para formatos impresos. Px se utiliza para especificar longitudes y tamaños. Es una unidad absoluta, fija y no es tan recomendable si queremos tener un diseño responsivo. Lo ideal sería utilizar unidades relativas. Las unidades relativas dependen del elemento o factor al que hagan referencia. Son flexibles y, como su nombre lo indica, son relativas al tamaño del elemento padre, al tamaño del navegador o al tamaño de fuente del elemento raíz. En un principio pueden ser más complejas porque los tamaños de los elementos dependen el uno del otro, pero justo esta característica hace que las proporciones entre los elementos se mantengan y todo se ajuste en relación con todo lo demás en la página. Son más recomendables de utilizar, sobre todo para el diseño responsivo. Acá tenemos las unidades em, rem, las unidades para el viewport y el porcentaje. Las unidades relativas las podemos encontrar de dos formas: unidades relativas al tamaño de la fuente y unidades relativas al viewport. De mi lado izquierdo yo ya tengo mi proyecto, que de nuevo son básicamente dos archivos, uno para HTML, otro para CSS, y ambos ya están ligados para que se comuniquen entre sí. Vamos a ver nuestro primer ejemplo para empezar a conocer la unidad de los píxeles y la unidad del porcentaje. Aquí ya estamos viendo el primer ejemplo, que son los px o los píxeles. Aquí podríamos hacer un cambio y se tendría que ver aplicado al ancho y de este lado al alto o a la altura. Ok, lo voy a dejar así. Vámonos con nuestro contenedor hijo. Te voy a dejar un video en donde puedes encontrar más información de las maneras en las que puedes agregar estilos en CSS, ligando los elementos con clases, IDs o selectores. A simple vista podemos ver que los cambios sí se han aplicado, es decir, nuestro contenedor Aqua sí está tomando el 50% del contenedor parent, es decir, si el contenedor parent son 500 px, el contenedor child tendrían que ser 250 px. ¿Cómo podemos confirmar esto? Pues podemos irnos a nuestras Developer Tools haciendo clic derecho en nuestro mouse y nos vamos hasta la parte de abajo que es Inspect, y del lado derecho nos vamos a ir a esta parte en donde vemos esta cajita de colores en donde nos va a dar todas las medidas de nuestros elementos. Voy a tocar este tema en específico más adelante, pero si nos vamos a este icono de la flechita y le damos clic y de nuevo damos clic en nuestro contenedor Aqua, si te fijas, la medida que tiene son 250 por 250, que es justamente el 50% del contenedor parent. Si nosotros cambiamos el contenedor parent a 400x y 400x, de nuevo le damos clic a este icono de la flechita. Si te fijas, el contenedor padre o el main container nos va a dar 400 por 400, que es el valor inicial que le dimos, es decir, de width y de height 400 y 400. Entonces nuestro child container tendrían que ser 50%, que sería 200p, que nos vamos a nuestro child container y en efecto nos está dando una medida de 200 de width por 200 de height. La siguiente unidad que veríamos sería la unidad rem. Este rem o unidad raíz es relativa al tamaño de fuente del elemento raíz. El valor predeterminado del elemento raíz o root es de 16px en la mayoría de los navegadores. Un rem es igual al tamaño de fuente del elemento raíz. Ahora vámonos a CSS para aplicar los estilos. Entonces, mi elemento HTML, que sería la raíz o el root, es en donde vamos a aplicar nuestro valor base. Entonces vamos a ponerle HTML, abrimos las llaves y le ponemos font size. Vamos a ponerle 20px o 20 píxeles. Para nuestro elemento H1 yo le voy a poner un font size de un rem
Y vamos a hacer esto para arriba, mi elemento H2, yo voy a ponerle un font size vamos a ponerle 3 rem. Entonces, nuestro elemento base, es decir, la raíz, tiene 20 px como base. Un rem, en este caso, vendrían siendo 20 px. Para el H2, 3 rem vendrían siendo 20 px por 3. En este caso serían 60 px. En este caso voy a utilizar una extensión que se llama CSS Piper. Esta es una de las tantas que utilizo, pero esta me gusta muchísimo porque está muy simple y te da los valores principales de CSS o de los estilos que se aplicaron a HTML. Entonces yo voy a darle clic aquí en nuestro H1. Si te fijas, el font size es de 20 px, que es un rem, justamente el valor base. Pero mi H2, como te decía, el cálculo que tiene que hacer es 20 por 3. Entonces vamos a darle clic al H2. Y en efecto, nuestro font size es de 60 px. Si nosotros cambiáramos nuestra raíz o el elemento HTML a un font size de 10 px, nuestro H1 tendría que ser 10 px y nuestro H2 tendría que ser 30 px. Entonces aquí, si te fijas, ya aplicó los 30 px, y si nos vamos al elemento H1, aquí tenemos los 10 px. Es buena idea utilizar rem para configurar el tamaño de las fuentes, ya que esta unidad está diseñada para adaptarse a las preferencias del navegador del usuario. Esto ayuda muchísimo con la accesibilidad y también es una best practice para lograr una escala consistente, ya que cambiar el tamaño de la fuente HTML afectará a los elementos con unidades rem. Voy a hacer rápido un demo con Media Queries para que veas lo práctico que es hacer diseños responsivos. No me voy a meter tan a fondo con las Media Queries por ahora, porque más adelante hay un video para hablar más a detalle de este tema, pero sí es importante que sepas que las Media Queries se utilizan para aplicar estilos dependiendo de las características del navegador, es decir, si estamos en un móvil, en una tablet o en un dispositivo de escritorio. Voy a irme de nuevo a las Developer Tools. Y en este caso, si te fijas, aquí ya hubo un cambio y es porque nuestro navegador cambió de dimensiones. Voy a poner aquí 1000, que sería el ancho, y esta sería la altura. En el ancho nosotros dijimos que nuestra base de HTML sería 45 px, por eso es que estamos viendo aplicado este tamaño en el H2, porque se está haciendo un cálculo de 45 px por 3 rem. Y para nuestro H1, como le pusimos un rem acá, se estaría quedando igual con 45 px. Entonces vamos a confirmar esto, le voy a dar clic en este icono de la flechita. Si te fijas, mi elemento H1 tiene 45 píxeles, que sería la tercera propiedad de arriba hacia abajo, la que dice font, en la que podemos confirmar que los cambios se estén aplicando. Si yo me voy al H2, el cálculo también se está haciendo y nos da un font de 135 px, es decir, toma la base de 45 px y la multiplica por 3. Para la siguiente Media Query, que son 800 px, ya la cambié de este lado y voy a utilizar mi extensión CSS Piper. En mi H1 yo tengo un font size de 25 px, que es justo la indicación o la instrucción que le dimos, porque aquí estamos agarrando un rem por 25. Sin embargo, para mi H2 estaríamos teniendo 75 px porque está haciendo la multiplicación o el cálculo de 25 px por 3. De igual manera, si cambiamos a la tercera Media Query, que en este caso serían 400, voy a quitar nuestra extensión y le voy a dar clic a este icono de las Developer Tools. Mi elemento H1 vendría teniendo 15 px de font y mi elemento H2 tendría 45 px, que es el cálculo de 15 por 3. Como te comento, esto es muy práctico cuando tienes diseños responsivos o proyectos en donde necesitas hacer los sitios responsivos. Si te fijas, yo estoy aquí manipulando en las Developer Tools el tamaño del navegador, al menos en el width o en el ancho.
y las letras o el texto, el H1 y el H2, están cambiando de acuerdo al navegador, a la dimensión del navegador. Entonces, de nuevo, esto es muy práctico cuando tenemos diseños responsivos para que en todos los dispositivos se vea un contenido accesible y adecuado dependiendo el dispositivo en el que lo estamos viendo. Ahora voy a platicar sobre la unidad EM. EM y REM son muy similares, de hecho hacen los mismos cálculos. Sin embargo, REM depende del elemento root y EM es una unidad de medida relativa al tamaño de fuente del elemento parent. Aquí lo que está pasando con este elemento es que este font size lo está agarrando de referencia para hacer los cálculos de width y height. Y vamos a irnos a las Developer Tools. Si te fijas, la medida del contenedor es 90 por 90. 30 por 3 da igual a 90. También lo podemos ver con la extensión de CSS Piper. Nos da 90 por 90. Si te fijas en el shell container no puse la propiedad de font size. Sin embargo, sí está haciendo ciertos cambios en el width y en el height. Vamos a poner esto un poquito más grande. Le voy a dar 100 px. Me voy a ir a mi extensión CSS Piper y le voy a dar clic. El font size me lo está tomando 100 px, que es de nuestro elemento padre. Y si te fijas, el contenedor nos está dando 200 por 200, que es el cálculo que está haciendo, tomando como referencia el valor del elemento padre. Es decir, estos 100 px se están multiplicando por 2, por lo cual nos da este resultado de aquí, que serían 200 por 200. Si nosotros lo cambiamos a 300, nos tendría que dar un contenedor de 600 de width por 600 de height. El VH se refiere a la altura de la ventana gráfica o al viewport height. VH es una unidad de medida relativa que representa el área de altura visible de la ventana del navegador. Aquí si te fijas, los valores cubren toda la altura de la ventana gráfica o del navegador. Con mi 50 viewport height cubre solo esa fracción de la ventana gráfica. Si aquí yo le pusiera 30, solo me va a cubrir el 30 de toda esta pantalla que ves aquí. El uso de VH permite que los elementos mantengan la altura establecida en la ventana gráfica y es recomendable cuando se desea que un elemento ocupe un determinado porcentaje de la altura de la pantalla. Cuando no deseas que un elemento sea relativo al elemento principal, puedes utilizar VH. De igual manera, tenemos el ancho de la ventana gráfica o el viewport width. Entonces, esta unidad se refiere al ancho de la ventana del navegador. Se utiliza para establecer elementos según el eje horizontal de la ventana. Y aquí estamos tomando nada más 50 VW. Mira, si yo empiezo a modificar el navegador, es decir, las dimensiones del navegador, fíjate cómo se va a ajustar este cuadro para mantener el ancho que le especificamos aquí de este lado. Entonces yo lo voy a mover y si te fijas, solo toma esa fracción del valor que le dimos, que sería 50 VW. Existen otras dos unidades para los viewport, que es unidad Vmin y unidad Vmax, que es viewport min y viewport max.
Entonces, nuestra primera unidad, Viewport Min o Vmin, permite darnos la cantidad más pequeña entre el valor de VW, o sea, del Viewport Width, y del Viewport Height o VH. En este caso, se estaría creando un cuadrado con el tamaño mínimo entre el ancho y el alto del viewport, por ejemplo. Voy a mover un poquito esto y voy a abrir las Developer Tools para explicar un poquito mejor este ejemplo. Yo en mi navegador le voy a dar un valor de 1000 px de width por 800. La unidad Vmin, que en este caso para nuestro container min, que es este de acá arriba, le dimos 50 Vmin, que sería el viewport min. El valor que le dimos es 50, es decir, nos va a agarrar el valor mínimo, que son estos 800, y va a tomar la mitad de ese valor o 50% de ese valor. Si te fijas, nuestro contenedor es de 400 por 400. Agarra este valor mínimo, que son 800 píxeles, y de esos 800 va a agarrar el 50%, es decir, la mitad, que serían 400 por 400. De igual manera, el Viewport Max, que es este contenedor que vemos acá, permite hacer lo mismo, pero con el valor máximo. Es decir, agarraría estos 1000 px y agarraría el 50 de Viewport Max. Es decir, tendríamos un contenedor de 500 por 500. Si nosotros cambiamos el valor o las dimensiones de nuestro navegador y le ponemos, no sé, 500, entonces este vendría siendo, que es el valor mínimo, que son estos 500, vendría siendo la mitad, que son 250 por 250. El contenedor para el Vmax o el Viewport Max estaría agarrando el valor máximo, que serían estos 800, y estos 50 Vmax, que es la mitad, que nos daría el resultado de contenedor de 400 por 400. Listo, pues eso es todo para este video. Te veo en el próximo. Hasta pronto.